Leo Visieux es un nuevo nombre que entra con fuerza en el pelotón internacional tras imponerse hoy en la Vuelta a Burgos. Y Paul Magnier ha conseguido la victoria en el Tour de Polonia. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo. Hoy, 7 de agosto. Y lo hacemos contándoles cómo han sido las etapas tanto de la Vuelta a Burgos como del Tour de Polonia, que en su etapa número 4 ha conseguido el triunfo de Paul Magnier, el corredor del Soudal Quick Step, en un sprint con bastante tranquilidad por delante de Ben Turner y de Tim Tom Teutenberg. Mientras que en la Vuelta a Burgos se ha impuesto, como les decimos, el corredor Visieux, 20 años por delante de Giulio Ciccone, de Giulio Pellizzari y de Isaac del Toro. Vamos a analizar los detalles de estas dos competencias. Arranquemos pues con el Tour de Polonia, que hoy disputaba su etapa número 4 sobre 201 kilómetros y que se esperaba que fuese algo movida. Al final ha conseguido el triunfo el corredor francés del Soudal Quick Step, Paul Magnier, imponiéndose en un sprint que al final ha resultado más fácil de lo que podría predecirse, por delante de Ben Turner, el corredor británico del Ineos, y de un alemán que por su juventud está despertando muchísimo interés. Viene de una saga de ciclistas teutón y que está defendiendo los colores del Lidl Trek y hoy ha sido tercero. No es otro que Tim Tom Teutenberg. Pues bien, en la clasificación general prácticamente no ha habido ningún cambio. Se esperaba que hubiese algún tipo de movimiento después de lo sucedido de ayer y de esa repesca tras la caída que sufrió Paul Lapeira. Pues sigue siendo el corredor que lidera la clasificación general, con segunda posición del ciclista Langelotti, el corredor monegasco del equipo Ineos. Lapeira pertenece al Decathlon, mientras que en la clasificación por puntos Ben Turner es el que lidera esa camiseta de los puntos en este Tour de Polonia, que mañana llega a su etapa número 5 y que empieza ya a dilucidar cuáles serán las posiciones que verdaderamente tendrán que ocupar los corredores que han llegado a esta carrera como favoritos. Hoy desafortunadamente Fernando Gaviria no pudo tener ninguna opción, llegó a más de 5 minutos de la cabeza de carrera, y es que efectivamente el terreno se prestaba para que hubiese algo más de diferencias entre los corredores que aspiraban a disputar la volata. Al final los que tuvieron más fuerza alcanzaron a pasar esas dificultades y llegaron para disputar la volata. Nos trasladamos ahora a tierras burgalesas. Se salía hoy nuevamente desde las proximidades de la ciudad de Burgos y con un recorrido de 184 kilómetros hasta Valpuesta, una población que queda enmarcada y rodeada por zonas fronterizas del País Vasco y de Castilla-La Mancha. Pues hasta allí con un paso por Orduña, una subida sumamente fuerte de 8 kilómetros y 200 metros en territorio precisamente de la comunidad del País Vasco, en la provincia de Álava, y donde se terminó rompiendo la carrera en esos 8 kilómetros y 100 metros, después de haber conseguido los equipos que intentaban disputar esa clasificación general mantener a la fuga de 6 corredores, que al final fue absorbida en esas primeras rampas de la ascensión de Orduña. Pues allí se ha formado un grupo en el que estaban Giulio Ciccone, Pellizzari, del Toro y sobre todo un jovencísimo corredor, Leo Visieux, que en algún momento fue ayudado por uno de los hombres que se había mantenido en fuga del Decathlon, que ha hecho hoy un carrerón en el equipo francés y le ha permitido colocarse con cierta tranquilidad en ese grupo de
de favoritos que al final terminaron decidiendo la etapa. Da la sensación de que Isaac del Toro ha aprendido muy bien la lección de hace exactamente 5 días en San Sebastián, cuando Giulio Ciccone estuvo aprovechándose de su trabajo y al final le sacó ventaja para doblegarlo y vencerlo. Esta vez el corredor mexicano no ha querido dar más de lo que debía, ha estado justo en ese grupo en el que había rotaciones, buscando de alguna manera llegar lo más posicionados posible para disputar la etapa y colocarse también en la clasificación general. Se habían sacado ventaja a corredores que venían también en un segundo grupo y que podrían representar algún tipo de peligro, como por ejemplo el propio Egan Bernal, que al final es ya décimo en la clasificación general, es décimo a 53 segundos de Leo Visieux, que es el líder de la carrera y que ha conseguido 22 segundos de ventaja sobre Giulio Ciccone y sobre sobre Ciccone no, que tenía un minuto 37 de pérdida, así que Visieux tiene 22 segundos de ventaja sobre Pellizzari. Así que la situación es bastante cómoda para Isaac del Toro, que le permitirá en las lagunas de Neila dar un zarpazo en el que puede hacerse con la clasificación general. Para mañana tenemos una etapa muy compleja con ciertas trampas en las que va a haber algunas ascensiones que obligarán a los corredores a estar muy atentos a lo que vaya sucediendo, pero no se prevén grandes distancias ni grandes rupturas dentro del grupo de favoritos, así que veremos cómo se hace esa transición entre las zonas más llanas y las que van a ser más exigentes hacia el final de la etapa de mañana para el gran colofón que tendrá lugar el próximo sábado en las lagunas de Neila. Esto con respecto al trabajo que ha hecho Isaac del Toro, muy conservador, que no ha querido sacar más fuerza ni potencia de la necesaria para ir manteniendo esos segundos de ventaja que mantenían sobre el grupo perseguidor, que como les decimos, en el que viajaba el colombiano Egan Bernal. Así que de momento pues las espadas están en todo lo alto en esta competición, porque la decisión se verá en la subida final a esas lagunas de Neila en la etapa del próximo sábado. Así que en cuanto a otras carreras, tenemos que contarles que el Tour de l'Ain también sigue en este momento con sus características en esta zona de Francia tras el triunfo de Tom Dunsworth, el corredor del Grupo AMA y de David Gaudu, que entró segundo por delante de Andrea Vandrame en la etapa del día anterior. Y por supuesto lo que tiene que ver con la Vuelta a Colombia, que hoy disputaba su etapa número 7 después del gran esfuerzo que tuvieron que hacer los corredores en el día de ayer con esa llegada a la línea que fue apoteósica. Hoy salía la etapa desde Armenia. Les iremos contando en sucesivas entregas los resultados y lo que significa realmente el hecho de que corredores como Rodrigo Contreras o Diego Camargo estén haciendo una fabulosa labor en esta competición que, como les decimos, hoy disputaba su séptima etapa. Ayer el triunfo había correspondido a Jason Sebastián Reyes, el corredor del Orgullo Paisa, que fue el primero en llegar después de recorrer los 231 kilómetros de esa durísima etapa hasta la línea, tras una suspensión y un traslado larguísimo que tuvieron que afrontar en la jornada anterior. Así que, bueno, la Vuelta a Colombia sigue siendo muy importante y despierta mucho interés, y estaremos haciendo ya un análisis más sosegado y madurado de lo que significa la posición de corredores, como les decía, Diego Camargo o el propio corredor Edgar Pinzón, así que como Rodrigo Contreras, que sigue siendo el líder de la carrera.
Por lo pronto es lo que teníamos para contarles de lo que hemos visto en el día de hoy en Burgos, en Polonia, en el Tour de Line y por supuesto en esta Vuelta a Colombia, sin olvidarnos de que está en marcha también la Vuelta a Portugal, de la que le estaremos dando también puntual información. Mientras tanto, les invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.